Pues yo la verdad que no sé si estoy muy preparado. Me da un poquito de miedo esto de exponerme públicamente. Igual hago un poco el ridículo, síndrome del impostor. No se me asusten, son algunas de las frases que están vinculadas a ese síndrome del impostor que vamos a analizar hoy en esta sección de psicología. Lo vamos a hacer, pues como siempre, con nuestra psicóloga de referencia, Daida Hernández. Muchas gracias por estar aquí esta tarde y muy buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Efectivamente, este síndrome es muchísimo más común de lo que nosotros nos imaginamos. De hecho, probablemente la hayamos sentido la mayoría de las personas, incluso que estamos aquí o que nos están viendo. Yo lo he sentido, ¿vale? Durante mucho tiempo. Incluso te diría que cuando estamos haciendo algo nuevo, este síndrome no desaparece, sino lo que vamos a intentar ver hoy es vamos a intentar ver cuando aparece cómo gestionarlo, más que intentar que no aparezca, ¿sí? Bueno, pues vamos a intentar dar soluciones, que es lo que siempre tratamos de hacer en esta sección, pero primero, como siempre, nos vamos a ir a la calle para hablar con los canarios. Vamos a preguntar en la calle, pues si este síndrome, si estas inseguridades, si este miedo suele ser común entre las personas en el archipiélago. Un equipo del programa ha salido en busca de respuestas y este es el panorama que nos hemos encontrado. No. No. Yo me noto que yo soy yo y me digo que sea mejor, pero que no peor nunca. La gente que me rodea no es mejor que yo. Bueno, hay veces que sí. En algunas cosas entiendo que sí. Suele pasar en momentos en los que hay algo que no sabes hacer. Sinónimo de inseguridad. No sé, a lo que ellos se dediquen, por ejemplo, que yo no esté especializada en ese ámbito. Hay gente a mi alrededor que vale mucho, porque en Canarias hay mucho talento. Bueno, hemos visto que hay de todo. También es verdad que es una pregunta muy comprometida. A mucha gente le da vergüenza reconocer públicamente que ha sufrido este síndrome. Sí, nos cuesta un poquito decir que lo sufrimos, pero bueno, se trata un poco también de identificarlo, no para expresarlo a lo mejor a los demás, pero sí para poder trabajarlo y que no nos ocurra, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar a dar toda la información de interés que tenemos preparada esta tarde y empezamos, como siempre, para que la gente pueda tener una noción básica de qué es eso del síndrome del impostor, una definición clara y sencilla. El síndrome del impostor es una especie de miedo escénico que tenemos las personas cuando pensamos que los demás son mejores que nosotros o que incluso no tenemos competencia para realizar determinados aspectos o determinadas cosas y tenemos como un miedo a ser descubiertos, a que piensen mal de nosotros o no ser suficientemente buenos en algo, ¿no? Bueno, queda claro, yo creo que al final es como estamos diciendo, es algo que a todos nos ha pasado alguna vez en la vida, Daida, y hoy vamos a valernos del valor testimonial de una persona a la que hemos podido tener acceso, se llama Itaiza Rodríguez, y ella reconoce haber sido víctima o haber sufrido este síndrome del impostor. Vamos a escuchar algunas cositas de las que nos decía. Más que de insuficiencia era inseguridad. Inseguridad en que lo hacía bien, ¿vale? Siempre podía hacerlo mejor, siempre te comparas, yo me comparaba muchísimo, el decir, uy, a lo mejor, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿Sabes? Si por ejemplo, otra persona es una crack o es un crack en esto mismo, ¿sabes? Como de no estar a la altura y siempre comparándome con otros profesionales que creía que siempre era mejor que yo. Bueno, son una palabra varias veces que es la de compararse, lo hemos hablado aquí muchas veces, compararse pero siempre para perder. Y creo que esta declaración da pie a que podamos comentar un poquito cuáles son las características de este síndrome del impostor. Desde luego que una de las principales es esta comparación. Nunca nos comparamos con personas que saben menos que nosotros, ¿no? Siempre nos comparamos para perder con otras personas para esto, ¿no? Tenemos una de las características es ese miedo a exponernos ante los demás, tener esa sensación de ser un fraude, de no saber lo suficiente, ¿no? de sentirnos un poco como más pequeñitas o más pequeñitos. Incluso de no estar lo suficientemente especializados en algo, a pesar de que probablemente sabemos mucho de eso, tenemos como esta sensación de todavía tenemos que saber más. Afecta principalmente, curiosamente, a personas que realmente sí son competentes y sí son profesionales, personas que, como a veces decimos, son vendehumos, este síndrome no les afecta, ¿no? Entonces, esto también ellos hay que suelen tenerlo. estar muy seguros de sí mismos. Sí, sí, desde luego que suele pasar. Y hay una percepción muy reducida del logro, no nos paramos a ver todas esas cosas que de verdad sí hemos logrado y estamos en ese afán de perfeccionismo, ¿no? Tenemos un miedo al rechazo y al fracaso y este fracaso se hace muy grande en este síndrome. Y curiosamente, Pablo, se da más en mujeres que en hombres.
Esa inseguridad, bueno, lo hemos visto con el testimonio que hemos conseguido, que casualmente es una mujer a la que vamos a volver a escuchar. Vamos a escuchar un fragmento más de esa pequeña entrevista que pudimos tener con Itaiza Rodríguez, y esto es lo que nos contaba. No avanzaba en muchas ideas que podía tener, y entonces siempre me bloqueaba mucho, ¿vale? Me paralizaba el miedo a no ser suficiente en el sentido de no sentirme segura en el entorno laboral, pues me paralizaba mucho. Sobre mí misma, nada suficiente, ya cada vez menos. El trabajo personal va haciendo ahí sus cositas, pero cada vez menos. Bueno, aquí habla de bloqueo, su progresión se paraliza, y creo que habla de otro aspecto fundamental que nos ayuda a identificar este síndrome, que son esos comportamientos limitantes que nos limitan como personas. ¿Cuáles serían los principales comportamientos limitantes asociados a este síndrome, Daida? Sí, cuando tenemos este síndrome hay diferentes comportamientos que hacen que nos paralicemos. Uno de ellos tiene que ver con un valor social, que es la humildad, ¿no? Es como que nos han enseñado a que tenemos que ser humildes, y ser humildes está muy bien, pero a veces esa falsa humildad hace que aparentemente también nos boicoteemos, que sería otra de estos comportamientos que nos limitan, ¿no? Ese autosabotaje continuo, donde siempre estamos diciendo que no es suficiente lo que estamos haciendo, como veíamos en el testimonio, y además hay mucha autoexigencia, ¿no? Muy en un extremo, ¿no? Porque está bien exigirse, pero cuando nos vamos a los extremos, pues ya nos paraliza demasiado, ¿no? Y donde nunca vamos a poder llegar. Y por último, la parálisis por análisis. Le damos tantas vueltas, intentamos que sea tan perfecto todo, que acabamos por no hacerlo, y al final esto nos suele paralizar muchísimo. Precisamente eso es de lo que nos hablaba Itaiza. Y en este punto, bueno, Itaiza, una persona común de la calle como tú y como yo, pero en este punto lo que vamos a comprobar es cómo este síndrome del impostor se puede percibir en prácticamente todos los estamentos de la sociedad, y sobre todo también en personas mediáticas que tienen una posición muy cómoda, que también sufren este tipo de síndrome. Y lo vamos a hacer analizando una serie de titulares que hemos seleccionado, que hemos preparado. Vamos a ver si podemos el primero, que habla de Shakira, si no me equivoco, ahí lo tenemos. Shakira confiesa que padece un síndrome todavía, no creo que soy tan capaz. Shakira, una mujer con una carrera súper consolidada. Increíble, ¿no? Que podamos pensar que una persona que tiene una trayectoria desde muy joven, que ha tenido mucho éxito, y como tú dices, es muy mediática, siga sintiendo que todavía pues no es suficiente, que no es suficientemente buena, ¿no? En una entrevista ella lo hablaba, y esto es el síndrome del impostor. No significa que sean personas solo que estén empezando algo, sino personas que llevan mucho tiempo y que de verdad desde fuera nosotros sí percibimos el valor y percibimos el éxito. La propia persona todavía como que no termina de creérselo, ¿no? Sobre todo la valentía y la capacidad de reconocerlo públicamente, que eso puede servir a muchas personas a poder identificar este síndrome y dar ese paso. Vamos con el siguiente titular, que es de otro cantante, en este caso un caso diferente porque es un cantante más moderno. Hablamos de Quevedo, que después de su boom, después de la pandemia, Quevedo se despide de la música y decía frases como "no soy una máquina", anunciaba su despedida cuando llevaba prácticamente solamente 1 o 2 años en el panorama musical. ¿Esto a qué se puede ver? Claro, este es otro buen ejemplo porque, a diferencia de Shakira, Quevedo tuvo como un crecimiento muy rápido, ¿no? Entonces también nos pasa que no solo tenemos miedo al fracaso, sino también a veces tenemos mucho miedo al éxito. Y cuando crecemos de forma tan rápida, a lo mejor no nos ha dado tiempo a procesar que estamos de repente con personas que llevan una trayectoria muy amplia, que llevan muchos años y que son muy buenos, y Quevedo, pues no estoy en su cabeza, no estoy segura, pero probablemente esté pensando, y de repente yo con todas estas personas, pues a lo mejor se ha podido comparar y se ha podido agobiar por todo este éxito repentino, o en poco tiempo más bien, ¿no? Está claro que de estar grabando canciones en tu casa a verte grabando con Bizarrap o con artistas del panorama musical de máximo nivel, tiene que imponer. Un impacto. Bueno, Aida, vamos a continuar porque, como hacemos siempre aquí, no vamos a centrarnos solamente en el problema, sino vamos a buscar soluciones. Y me gustaría preguntarte, ¿qué podemos hacer para superar este síndrome del impostor? Pues lo primero es cambiar un poco esa perspectiva que tenemos de la realidad, analizar, pararnos, darnos cuenta de que realmente lo estamos teniendo, ¿no? Yo suelo decir que lo que no conozco no lo puedo cambiar, entonces lo primero es hacer como ese pequeño análisis y cambiar esa perspectiva. Compararnos, dejar de compararnos para perder. Hay muchas personas que hacen las cosas mejor que nosotros, pero nosotros ya somos buenos también y tenemos que compararnos lo primero con nosotros y después para inspirarnos. Si vamos a mirar a los lados, que mejor no mirar para los lados, que sea para inspirarnos.
Este diálogo interno que tenemos, ¿no? Este impostor que llevamos dentro, impostora, vamos a intentar ridiculizarlo un poco y quitarle esa posición de valor que nosotros le estamos dando. Y además vamos a crear un pequeño superhéroe donde en ese diálogo interno le hable a ese impostor y lo ponga en su sitio, porque la realidad es que si nosotros estamos haciendo algo es porque somos buenos y siempre podemos seguir aprendiendo y seguir creciendo, ¿vale? Entonces vamos a intentar que ese superhéroe gane la batalla. Gane un poco la batalla. Además vamos a analizar cuál es nuestro valor, porque es algo que no nos paramos a ver, no sabemos definir cuánto valemos, sino solo nos definimos por los demás, ¿no? Entonces vamos a mirar mucho más hacia nosotros y no tanto hacia los demás y comunicar, saber comunicar este valor, porque tenemos que permitirnos esta emoción que es el orgullo y es, bueno, voy a también permitirme decir, oye, pues sí, en esto soy buena y en esto no, en esto tengo que seguir aprendiendo, ¿no? Esta sensación de logro que muchas veces nos olvidamos. Y además volvemos al valor de la humildad, ¿no? De equilibrar esa humildad, reconocer nuestro éxito y querer aprender, ¿vale? Seguir aprendiendo, ser humildes, pero reconociendo nuestro propio valor, como decíamos. Y como siempre también decimos, si todavía nos cuesta trabajar esto, pues ir a un profesional, a un mentor, ¿no? Yo, por ejemplo, bueno, Itaiza es una de mis alumnas de mi escuela de emprendimiento, donde trabajamos toda esta parte de trabajar en uno mismo, cómo nos proyectamos, qué valor diferencial tenemos con respecto a los demás y trabajar también esa sensación de fracaso negativa, ¿no? O sea, el fracaso no es algo negativo, es un aprendizaje. Está claro que ahí el trabajo va a ser fundamental, ese trabajo de campo va a ser fundamental. Daida Hernández, millones de gracias por haber estado con nosotros aquí esta tarde y por compartir, como siempre, con nosotros tus conocimientos. Y toca seguir. Yo solamente les voy a decir que yo con ustedes he aprendido a compararme para aprender, no para perder. Ahí lo dejo. Las comparaciones siempre para aprender. Para aprender. Por favor. Y nosotros todo lo que aprendemos también de ti. Al final se puede aprender de todo, también de lo bueno, también de lo malo, de todo. Sobre todo aprender. Gracias, gracias a los dos. Gracias a ustedes. Bueno, y nosotros